La inflación puede durar hasta 2024. La compra de viviendas cae un 30%. Inflación controlada, pero con riesgo de recesión. Tasas de refinanciación de hipotecas caen. Hoy cubriremos todo esto y hasta más. Y lo mejor de todo es que hablaremos de lo que estas noticias significan para ti y qué puedes hacer tú al respecto. Y bueno, aquí tenemos nuestro primer artículo, la cual nos va a ayudar a colectar toda esa información necesaria para ayudarnos a tomar las mejores decisiones para no pasarla tan mal dentro de todo lo que está sucediendo. Entonces tenemos aquí, Williams de la Fed dice que la lucha contra la inflación podría durar hasta el 2024. El presidente de la Fed de Nueva York señala que las presiones sobre los precios están disminuyendo, pero prevé que la inflación se mantendrá por encima del 3% en un año. Para aquellos que son nuevos en el canal, hemos hablado en varios episodios anteriores que lo ideal para la Reserva Federal es mantener esa inflación en el 2%. Un margen de 2% es lo que es considerado una inflación sana, ya que se supone que con el pasar del tiempo el costo de la vida va aumentando, pero ese aumento tiene que ser con un porcentaje gradual, la cual en este caso es el 2%. Y a medida que vamos avanzando en este artículo, vemos que el alto funcionario de la Reserva Federal dijo que espera que las presiones inflacionarias disminuyan durante el próximo año, pero advirtió que el Banco Central seguirá teniendo problemas porque los precios pueden desacelerarse a niveles aún por encima del objetivo de 2%. Es decir, que a pesar de que los precios puedan desacelerar en el crecimiento, todavía no están desacelerando como la Reserva Federal le hubiese gustado porque está quedando aún por encima de ese 2% en la inflación. Aquí dice que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, también dijo que los riesgos de una recesión eran elevados porque el Banco Central tuvo que subir las tasas rápidamente para combatir la alta inflación. Aquí vemos que William, quien se desempeña como lugarteniente clave del presidente de la Fed, Jerome Powell, no hizo nada para contrarrestar las expectativas de que el Banco Central elevará las tasas en medio punto porcentual en su reunión del próximo mes, el 13 y 14 de diciembre. O sea que las expectativas están claras, ya están ahí. Hay un chance de que la Reserva Federal va a volver a subir esas tasas de intereses en esta reunión que están a punto de tener en unas pocas semanas en el mes de diciembre. Volviendo al artículo, eso llevará la tasa de referencia de la Fed a un rango entre 4.25 y 4.5%, continuando con la serie más agresiva de aumentos de tasas de interés desde la década de los 1980. Y aquí ya tenemos los datos necesarios acerca del tema de la inflación y las tasas de interés. Van a agarrar esta información que les acabo de compartir, la ponen en su cabecita, la guardan ahí mientras tanto, porque vamos a seguir cubriendo otros artículos, la cual nos van a ayudar a seguir como que complementando esa visión necesaria para tener toda la información y luego tomar una decisión basada en lo que estamos aprendiendo en este episodio de hoy, ¿no? Entonces, este siguiente artículo habla acerca del gobierno de Estados Unidos, la cual respaldará las hipotecas que superan al $1 millón en Estados Unidos. Entonces, para aquellas personas que son nuevas al canal, Estados Unidos es conocido por tener sus hipotecas respaldadas por el gobierno. Ese respaldo permite que las tasas de interés sean relativamente bajas, la cual los hace más asequibles para el consumidor. Yo sé que la historia que estamos viendo en las noticias hace que eso sea difícil de creer porque las tasas, dependiendo de tu crédito, dependiendo del monto que estás prestando, dependiendo de tu inicial o del down payment, puede que esté llegando al un 7%, por decirlo así. Pero ese 7%, comparado con las tasas de intereses en otros países que pueden llegar hasta los doble dígitos, a eso me refiero con un monto asequible. No es lo mismo pagar un 7%, la cual estoy de acuerdo, no es ideal, pero 7% sigue siendo más asequible o más económico, en pocas palabras, que una tasa de interés de doble dígito. El artículo dice que el límite más alto se aplica a las regiones más caras. El nivel también aumentará en el resto del país, lo que refleja el aumento de los precios de la vivienda. O sea que en pocas palabras, la razón
razón por la cual el respaldo está subiendo hasta $1 millón es por el simple hecho de que el costo de las casas continúa aumentando y el límite anterior simplemente ya no daba abasto para seguir cubriendo el costo de las casas porque simplemente no se consiguen en un precio más económico. Entonces, a medida que vamos avanzando por el artículo, vemos que el gobierno federal está a punto de respaldar hipotecas de más de $1 millón por primera vez en mercados de alto costo como partes de California y Nueva York. El aumento refleja la rápida apreciación de los precios de las viviendas en los últimos años, incluso cuando el mercado hipotecario se ha enfriado recientemente. Y a medida que seguimos, aquí habla de que el tamaño máximo de los préstamos hipotecarios elegibles para el respaldo de Fannie Mae y Freddie Mac, para aquellos que son nuevos al canal, Fannie Mae y Freddie Mac son las empresas encargadas, por decirlo así, de dar ese respaldo a las hipotecas, ¿ok? Entonces, Fannie Mae y Freddie Mac aumentará a $1.089.300 el próximo año en algunos mercados caros, como por ejemplo San Francisco y Washington DC, de lo que solía ser antes el límite, que era de $970.800 este año, dijo la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas. Para la mayor parte del país, los límites de los préstamos aumentarán a $726.200 desde un máximo anterior de $647.200, que es el límite de este año, dijo la FHFA, quien supervisa los gigantes en las finanzas hipotecarias. Ahora, por ley, los límites de los préstamos se calculan anualmente mediante una fórmula que tiene en cuenta los precios promedio de las viviendas a nivel nacional. En total, alrededor de 100 condados y equivalentes de condados de más de 3,000 en los Estados Unidos están designados como mercados de alto costo, incluyendo también algunos estados como por ejemplo Nueva Jersey, Virginia y Utah, según la FHFA. Y solamente para agregarle una ñapita, como dicen por ahí, este respaldo de las hipotecas no solamente ayuda a facilitar las tasas de interés más asequibles, sino que también ayuda a que el comprador tenga acceso a comprar vivienda poniendo menos del 20% de inicial, que es lo que generalmente requiere una hipoteca. De hecho, hemos creado un episodio anteriormente en el que hablamos de cómo uno simplemente puede comprar casa poniendo solamente el 3% de inicial, la cual puedes chequear en este episodio que ves en pantalla, pero después de que termines con esto, por supuesto. Ahora, vamos a hacerle un contraste a este artículo y hablemos de este de Markets Insider, la cual habla acerca de la caída de los precios de la vivienda, la cual ayudará a la Reserva Federal a controlar la inflación, pero también aumentará el riesgo de una recesión económica prolongada. En este artículo habla de que la actividad del mercado ha caído durante 9 meses consecutivos y las ventas de vivienda cayeron un 28.4% en octubre respecto al año anterior, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, y algunos economistas advirtieron que los precios podrían caer un 20% el próximo año a medida que se inicie la desaceleración más amplia. Ahora, avanzando por este artículo porque quiero mostrarles esta sección en particular. ¿Por qué están cayendo las ventas de las viviendas? Según lo que vemos aquí, la Fed ha aumentado los costos de endeudamiento en 75 puntos básicos en cada una de sus últimas 4 reuniones consecutivas para combatir la inflación. El agresivo ajuste monetario elevó la tasa hipotecaria estadounidense promedio a 30 años del 5.6% al 6.84% en los últimos 3 meses, según Bankrate. El aumento de las tasas hipotecarias tiende a disuadir a los posibles compradores de vivienda porque encarece los préstamos para vivienda, es decir, es dinero caro. El que necesita pedir prestado tiene que pagar las tasas de intereses caras, la cual se le hace dificultoso al comprador, ya que eso quiere decir que mensualmente van a tener que pagar más por su hipoteca. Y al disminuir esas compras, eso quiere decir que los precios de las casas puede que eventualmente van a empezar disminuyendo. Eso está como que veremos, al menos en este artículo, ¿no? Ahora agarren esa información, la guardan aquí en la cabecita y sigamos al siguiente artículo. Y en este en particular vamos a hablar acerca de las tasas de refinanciamiento de las hipotecas, en particular desde el 24 de noviembre del 2022, la cual explica aquí que más bien han disminuido. Entonces, según lo que dice este artículo, múltiples tasas de refinanciamiento importantes marcaron a la baja hoy, es decir,
este día en el 24 de noviembre. Las subidas de tipos de interés de la Fed han afectado al mercado de refinanciación. Y este artículo hace referencia particularmente a las tasas de las hipotecas de 30 años. Según lo que vemos en este artículo, la tasa promedio nacional para un refinanciamiento de tasa fija a 15 años aumentó, mientras que las tasas de refinanciamiento fijo a 30 años disminuyeron. Las tasas promedio para las refinanciaciones fijas a 10 años se desplomaron. Así que ya saben, para aquellas personas que están buscando refinanciar, tratando de aprovechar ese bajón de intereses con un refinanciamiento de 30 años, puede que ahorita sea el momento para que ustedes llamen al banco o contacten a su banquero y traten de ver qué tipo de tasas le están ofreciendo al mercado. Pueden que consigan una buena oferta y deberían aprovecharla antes de que continúen subiendo. Y ahora pasamos al artículo más esperado. Toda esa información que han venido guardando en su cabecita en los últimos 4 artículos, bueno, ahora lo vamos a poner en uso y vamos a utilizar esa información en conjunto con este artículo para tomar la mejor decisión financiera para ti. Así que vamos a darle. Y este artículo dice así: las compras de vivienda por parte de inversionistas caen un 30% a medida que aumentan las tasas y los precios altos enfrían el mercado inmobiliario. La actividad de compra de las empresas cayó en línea con la disminución de las ventajas generales de viviendas en medio de mayores costos de endeudamiento. Ahora, cuando el artículo habla de las empresas, se refieren a esas compañías inmensas, grandes, que prácticamente se encargan de comprar casas por volumen. Un ejemplo grande que ha estado en las noticias últimamente ha sido el fiasco de Zillow, la cual se dedicó a comprar casas una y otra vez hasta decir basta por volumen, y bueno, eventualmente ustedes ya saben lo que pasaron, y si no saben, pues aquí les dejo este episodio para que chequen también después de que terminemos con esto, por supuesto. Ahora, continuemos con el artículo. La compra de viviendas por parte de los inversores cayó un 30% en el tercer trimestre. Una señal de que el aumento de las tasas de interés de los préstamos y los altos precios de las viviendas que empujaron a los compradores tradicionales al margen también están provocando que estas empresas retrocedan. Estas empresas grandes compraron alrededor de 66,000 viviendas en los 40 mercados, seguido por la corredora de bienes raíces Redfin durante el tercer trimestre, en comparación con las 94,000 viviendas durante el mismo trimestre del año anterior. Bueno, sí ha disminuido el volumen, 66,000 versus 94,000, pero yo considero que 66,000 continúa siendo un volumen muy alto de casas, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo a ver qué dice el artículo. La disminución porcentual en las compras de los inversores fue la mayor en un trimestre desde la crisis de la hipoteca de alto riesgo, excepto en el segundo trimestre del 2020, cuando la pandemia cerró la mayoría de las compras de vivienda. Ahora, esta es la parte que me llama mucho la atención, ¿no? El retroceso de los inversores representa un cambio con respecto a hace meses, cuando sus compras aún aumentaban rápidamente. Estas empresas compraron viviendas en cantidades récord el año pasado y a principios de este año, lo que ayudó a potenciar el mercado inmobiliario. Ahora, estos inversionistas están reduciendo su actividad de compra en línea con la disminución de ventas generales de vivienda, que se han desplomado con las tasas hipotecarias aumentando rápidamente. Entonces, yo veo esta sección como que nos están indicando que es una oportunidad para nosotros poder entrar al mercado, porque si ya los compradores regulares están retrocediendo por el tema de los altos intereses, ahora los mismos inversionistas que compran casas por los lotes por volumen están retrocediendo. Eso solamente quiere decir que esas casas que están en el mercado eventualmente van a necesitar ser vendidas, la cual puede que se traduzca a que las casas van a bajar de precio, abriendo oportunidades para personas como tú y yo que estamos buscando invertir en bienes raíces a un precio cómodo y que sea rentable también para nosotros. Pero antes de celebrar, es bueno estar informados primero. Y según lo que estamos viendo con este artículo, es que hay otros inversionistas que tienen grandes posiciones de efectivo, como por ejemplo firmas renombradas como JP Morgan Chase, que están planeando aumentar su exposición al negocio de comprar viviendas. Y estos inversionistas están preparados para reanudar compras más agresivas cuando las tasas o los precios de las viviendas comiencen a disminuir. Recuerden que cuando se trata de comprar o vender viviendas para dueños de casa,
casa para personas que están buscando comprar su primera residencia, ese tipo de comprador generalmente compra con las emociones, con el corazón, con las visiones de cómo ven su familia crecer y el futuro que pueden establecer en esas casas. Y por ende, tienden a pagar más de lo que vale el mercado porque una vez más están comprando con las emociones. Pero cuando hablamos de comprar como inversionista, los inversionistas no pagan de más. Siempre tienden a comprar más con los números. Y si los números no dan, simplemente no compran o siguen negociando hasta que el número llegue a ese nivel de rentabilidad que buscan. A medida que vamos avanzando con este artículo, hacen mención también del crecimiento del costo de los alquileres, la cual también ha comenzado a desacelerarse. Aquí dicen que los alquileres de vivienda unifamiliares, es decir, de una sola familia, aumentaron un 10.5% interanual en septiembre en comparación al 13.9% en abril, según la firma de datos de vivienda CoreLogic. Ojo, con esto no estamos queriendo decir que las rentas están cayendo, simplemente que están subiendo a un porcentaje más pequeño. En abril estaba subiendo aproximadamente a 13.9%, mientras que a finales de septiembre están aumentando a un 10.1%, pero siguen aumentando. 10.1 sigue siendo un costo extra para el inquilino y una ganancia extra para el inversionista. Y aquí viene una parte muy interesante. Sin embargo, esa tasa de crecimiento sigue siendo muy alta según los estándares históricos, como habíamos hablado. 10.1% no es nada barato, es una gran entrada que puede recibir un inversionista, ¿no? Entonces, lo que dice este artículo es que los aumentos de alquiler multifamiliar ahora son mucho más bajos según la mayoría de medidas. Los precios de alquiler, casi récord, no están logrando atraer a tantos nuevos inquilinos y la demanda en el tercer trimestre cayó a su nivel más bajo en 13 años. Por eso es que yo siempre digo que si a mí me dan la opción de invertir en un edificio o lo que le llaman aquí propiedades multifamiliares, porque son de familias múltiples, si me dan a la opción de invertir en un edificio o una casa unifamiliar, o sea, una casa o una familia, yo siempre iría por las casas unifamiliares. Porque en momentos así, la gente siempre va a preferir tener una casa. Eso lo comprobamos durante la pandemia. Mucha gente se estaba yendo de los edificios en busca de más espacio, en busca de ese jardín. Y al parecer, ahora en esta situación, de hecho, después de la pandemia, las personas que alquilan o esas familias que alquilan todavía buscan o tienen esa preferencia fuera de los edificios. Todavía la demanda, como lo ven en el artículo, de casas de alquiler se ha mantenido mejor, porque la gente busca vivir en una casa generalmente. Y por lo que vemos en este artículo, las casas están alquiladas a personas con ingresos relativamente altos que consideran que el mercado de venta es demasiado para comprar, dicen algunos analistas. Y eso se traduce para ti en un inquilino que quiera quedarse contigo a más largo plazo porque simplemente no les conviene financieramente. Y aquí está la sección más importante que nos da la información necesaria que complementa todo lo que hemos aprendido hasta el momento. A nivel nacional, los inversores aún representaron el 17.5% de todas las ventas de viviendas en el tercer trimestre, una participación más alta que la que tenían en cualquier momento antes de la pandemia, según el recuento de Redfin. Es probable que esa participación aumente nuevamente. Los constructores con casas sin vender debido a las cancelaciones generalizadas por parte de los compradores tradicionales han estado buscando vender al por mayor a los propietarios de vivienda de alquiler. Este párrafo que acaban de ver es la parte más importante de todo este episodio, porque ahí están recibiendo la respuesta. Eso quiere decir que hay una probabilidad con estas indicaciones de que las casas van a seguir bajando de precio, ya que cada vez hay más y más órdenes canceladas con las constructoras, la cual hace que ellos necesitan vender ese inventario. Y al parecer los únicos que están comprando esos inventarios son los inversionistas, la cual puede incluir a personas como tú y yo. Pero antes de hacerlo, tienes que hacer las cosas bien, te tienes que educar en el tema para que seas una de esas personas que invierte con los números y no necesariamente con las emociones. Cuando inviertes con los números, estás evaluando la rentabilidad, pero cuando inviertes con las emociones, puede que estás arriesgando mucho más de lo que tú quisieras perder. Entonces es importante educarse y por esa misma razón creamos este seminario gratuito que ves en pantalla y deberías registrarte lo más pronto posible para educarte y estar listo para entrar al mercado una vez que esas casas lleguen al punto
correcto si es que llegan hasta ahí. Y si no llegan, no te preocupes porque en el mismo seminario también te enseñará a invertir de la manera correcta con las tasas de renta actuales para asegurar que sigas obteniendo rentabilidad independientemente del costo de las viviendas. Así que no dejes para el año que viene lo que puedes hacer hoy. Apúrate porque si no, como vimos en este artículo, empresas como por ejemplo JP Morgan Chase va a agarrar la delantera y ellos son los que tienen bastante efectivo y bastante cash. Pero en este seminario puedes aprender hasta invertir de una manera creativa sin necesidad de tener dinero en mano. Así que dale click al enlace que ves en pantalla y también va a estar abajo en la descripción y te veo en el seminario. Chaito, bye.